El ingreso de Venezuela al bloque comercial del Mercosur fue polémico desde su inicio. Vamos a repasar las diferencias que se dieron dentro del Mercosur por este tema. En el 2006, Venezuela inició los primeros pasos para ser el primer país en convertirse en un nuevo miembro pleno del Mercosur, fuera de los 4 países originales del Tratado de Asunción de 1991. Tras la destitución del presidente Fernando Lugo, Paraguay fue suspendido como miembro, lo que habilitó el ingreso de Venezuela al bloque regional. Con Paraguay suspendido, Argentina, Brasil y Uruguay abrieron una vía para la incorporación plena de Venezuela, que estaba bloqueada en el Congreso paraguayo y que se formalizó en una cumbre extraordinaria celebrada en Brasilia en el año 2012. La adhesión del país caribeño con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez entró en vigor el 12 de agosto de ese año. Hace rato que Venezuela ha debido ingresar a Mercosur. Pero bueno, como está escrito en la Biblia, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Finalmente, el Mercosur levantó su sanción a Paraguay el 15 de agosto de 2012 con la asunción del nuevo presidente Horacio Cartes. La última adhesión al Mercosur se dio el año pasado cuando Bolivia ingresó al bloque. Actualmente son 6 los países miembros: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. En los últimos tiempos, la participación de Venezuela en el Mercosur ha traído mucha polémica. Desde finales de 2015, la atención se centró en el gobierno de Nicolás Maduro, quien fue acusado por incumplir algunos aspectos democráticos. Esto conllevó a que cancilleres de Paraguay y el propio presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidieran la suspensión de Venezuela en el bloque. La tensión aumentó al término del mandato de Uruguay a mediados de este año, cuando era momento de traspasar la presidencia pro tempore al país caribeño. Uruguay anunció mediante un comunicado el fin de su mandato el 30 de julio y Venezuela se autoproclamó presidente pro tempore del bloque. Cancilleres de Brasil, Paraguay y Argentina se opusieron y propusieron conformar un colegiado para llevar adelante el Mercosur y le dieron plazo hasta el pasado 1 de diciembre a Venezuela de regularizar sus incumplimientos con las normas establecidas por el bloque. El país caribeño insiste en que por ley no será suspendido y que debe mantenerse en el Mercosur pese a las denuncias y acusaciones de sus pares por incumplir la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia. ¿Cómo queda dibujado el tablero después de esta decisión? Para analizar este tema recibimos al ex canciller de la República, Didier Operti. Operti, bienvenido, estamos en vivo con usted. Muy bien, muchas gracias. Ahí estoy a la orden de ustedes. Supongo que ustedes querrán ampliar algunos de los aspectos que el pormenorizado informe que ya rindieron pone a la opinión pública en conocimiento del tema. Se ha planteado esto dentro de una secuencia, ¿verdad? Esto no es un hecho que nazca en forma aislada. En el año 2012, en agosto del 2012, cuando Venezuela suscribe el protocolo de adhesión al Mercosur, se compromete jurídicamente, formalmente, pero desde el punto de vista institucional, a incorporar, a adherirse a una serie de disposiciones fundamentales. Una de ellas es el AC-18, que es la regulación de todo el comercio, es un acuerdo aladiano, o sea, dentro del marco de Aladi, que establece el tema de las reglas de origen, las salvaguardias, etcétera, que si no se cumplen, dejan al país que no lo hace expuesto a otras consecuencias desde el punto de vista comercial, a la que no estarían expuestos aquellos que han ratificado ese acuerdo. Por lo tanto, hay aquí una primera violación muy importante que no se debe olvidar, que se debe tener presente y no se debe asimilar tampoco esta situación a lo sucedido con antelación con Paraguay. En Paraguay fue un tema interno del Paraguay que Venezuela, que llevó al ingreso de Venezuela, a la suspensión de Paraguay, fue todo un macramé político muy distinto. Aquí es un tema del Mercosur, no tiene que ver con lo interno de Venezuela, tiene que ver con las relaciones de Venezuela con el Mercosur. Y los acuerdos internacionales se firman para ser cumplidos. Es el famoso, la famosa expresión pacta sunt servanda. Los acuerdos deben ser cumplidos. Así lo dice el artículo 26 de la Convención de Viena, de la cual somos parte. De manera pues que estamos en presencia de una situación distinta. La pregunta es, jurídicamente, institucionalmente, ¿tiene fundamento? Bueno, es evidente que un país que no cumple con los acuerdos fundamentales
que hacen a la institución de la que quiere formar parte, en el fondo no desea formar parte de ella, sino apenas tenerla como un escenario de proyección para unas determinadas políticas. De manera pues que aquí aparece, aquí nace una situación. Estoy plenamente consciente de que el ideal sería que esto no sucediere, pero esto está lamentablemente sucediendo. Operti, ¿están tomando los países socios del Mercosur el camino adecuado, teniendo en cuenta, por ejemplo, las declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que establece que esto está siendo ilegal y irresponsable? Bueno, mire, en general las calificaciones de la señora canciller de Venezuela no nos sorprenden. Generalmente son declaraciones un tanto, yo diría, irascibles. Pero fundamentalmente lo que quiero decir es que hay incumplimiento de los acuerdos tomados por Venezuela con el Mercosur. Es decir, hay un claro incumplimiento. Entonces, un país que no cumple con esos acuerdos no puede estar en las mismas condiciones que los demás que cumplen. Cuando se habla de que hay un porcentaje de decisiones que algunos países no hemos todavía incorporado, es verdad, pero no los acuerdos básicos a los que Venezuela se comprometió. Y además hay otra cosa muy importante. Venezuela viene incumpliendo una condición esencial del Mercosur, absolutamente esencial, que es que el respeto de los derechos humanos para que haya Estado democrático. No hay Estado democrático sin respeto por los derechos humanos. Y esa situación, ese marco, ese antecedente, de alguna manera está también incidiendo en este malestar colectivo que se ha ido creando en el seno del Mercosur. Operti, ¿usted considera que esta decisión adoptada por los países socios del Mercosur puede ayudar a resolver la crisis operativa y política que tiene el bloque en este momento, o por el contrario puede profundizarlo? Este límite, este mensaje que se le está dando a Venezuela. Imaginemos el mejor de los escenarios, que Venezuela cumpla, que Venezuela libere a los presos políticos, que Venezuela respete el principio de separación de poderes, que Venezuela realmente reafirme su fe de integrar, su fe institucional de seguir siendo un miembro pleno del Mercosur. Si se dan todas esas condiciones, es evidente que el Mercosur deberá devolverle a Venezuela la condición de socio activo y levantará la suspensión. Pero no parece claro por el momento que Venezuela esté, diría yo, en situación de responder a la nota que en el día de hoy los demás cancilleres de la región le enviarán comunicándole la resolución. No creo que en este momento Venezuela, dadas las condiciones que vive a lo interno de su país, pueda asumir este compromiso a cabalidad, es decir, con la plena buena fe que se requiere para contraer en el plano internacional. Operti, muchas gracias por su análisis, por la participación aquí en BTV Noticias. A ustedes por llamarme. Muchas gracias.